Llegamos a la dominación romana. Bueno, les recuerdo que el profeta Daniel nos mostraba, es el único libro que muestra el exilio desde adentro, una etapa del exilio, tampoco es toda la etapa del exilio, es la etapa babilónica, Nabucodonosor, no tenemos mucha, perdón, la etapa asiria, la etapa siria, entonces es confuso, muestra episodios, profetas, personajes importantes durante el exilio, pero bueno, recordar esto. La etapa de dominación griega, sobre la conquista de Alejandro Magno no hay nada, digamos, ningún libro, pero sí tenemos la etapa de la reconquista con los dos libros de los Macabeos, primero y segundo, donde muestra el reino seleucida, porque Seleuco, el general Seleuco es el que hereda a Alejandro Magno cuando muere, y entonces ahí tenemos el libro primero y segundo de Macabeo. Es para que lo ubiquemos históricamente, ¿ven? El profeta Daniel se ubica dentro, cuidado, porque el profeta Daniel tiene dos partes. Tiene la parte aramea, a ver si lo encuentro, para los que tienen el libro del pueblo de Dios. Les explico porque puede haber una confusión. Hay una parte de Daniel cuyo original es un original que está en arameo, en hebreo, y hay otro profeta Daniel, ¿dónde está? A ver si lo encuentro. Pero los índices, tan finita es la... Acá adelante, acá está. Entonces van a ver que ustedes van a tener un profeta Daniel que se encuentra después de Esther en el libro del pueblo de Dios y antes de Esdras y Nehemías, porque justamente Esdras y Nehemías fueron el retorno con Ciro, ¿se acuerdan? El retorno con Ciro. Ese habla del exilio, Daniel. Y después al final, en el último libro del Nuevo Testamento, dice Daniel, suplementos griegos. ¿Qué pasa? Aparentemente hay un autor que se identifica con este profeta Daniel, se puso el nombre de Daniel, se atribuye, pero está escrito en griego. ¿Entienden? Los protestantes no reconocen ese libro como auténtico, dicen que no es un libro inspirado. La Iglesia Católica sí lo reconoce como un libro inspirado y es el famoso Apocalipsis del profeta Daniel. Ese Apocalipsis del profeta Daniel no tiene nada que ver con el profeta Daniel que tenemos hay algunas semblanzas, algunas memorias del exilio, alguna simbología del exilio, pero son dos libros separados. Son dos libros separados. Tienen el mismo nombre, pero uno se llama Daniel a secas y el otro Daniel suplementos griegos, porque tiene partes griegas. Entonces, el profeta Daniel es un libro que habla, es un libro apocalíptico. Apocalíptico no significa que se va a destruir el mundo ni nada, significa que habla de la revelación de las cosas futuras. Por eso apocaliptein significa revelación. Bien, y entonces ubicamos los libros. Fíjense qué interesante, no es que yo soy interesante, qué interesante poder ver la historia y saber que a la historia le corresponden determinados libros. A la época de los reyes le corresponden el primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y los libros de las crónicas, que me había olvidado decirles, libros de las crónicas también. Corresponden al libro de los reyes. Dentro de eso se van ubicando los profetas, los fuimos ubicando más o menos a los distintos profetas, no voy a repasar todo, vamos a estar 30 años más. Y finalmente después, en el periodo de la dominación griega, los seleucidas, los hijos, Antíoco y Ptolomeo, fueron los que tomaron las riendas tanto en el reino de Siria, en el Seleucida, como en el de Egipto, y luego llegamos a la dominación de Roma. Claro, Roma no entra. La verdad que Roma se concentró muchísimo en avanzar. Julio César fue el gran general que avanzó hacia Occidente. A Roma le interesaba mucho más avanzar hacia Occidente, las famosas guerras de las Galias.
Este proceso de avanzar hacia Occidente dentro del siglo I a.C. fue lo que más le importó a Roma. Uno dice, pero duraron poquito. No duraron poquitos. O sea, sí está bien, Alejandro Magno vivió poco, pero la dominación griega, piensen ustedes, que duró 3 siglos, 2 siglos completos. Duró la dominación griega hasta el río Indo, con estos 4 grandes imperios que se formaron, el imperio griego propiamente, el seleucida, el persa y el egipcio. Entonces, duraron 3 siglos, más o menos el ciclo de los imperios duran 2 o 3 siglos. Después algunos imperios duran más, duran menos, en función de si aparece otra potencia hegemónica que logre presionarlo para destruirlo. El Imperio Romano duró más. ¿Por qué el Imperio Romano duró un poco más? Duró aproximadamente 5 siglos. El Imperio Romano está comenzando ahora. En este siglo I a.C., Roma se empieza a consolidar con su potencia imperial y comienza su avance con Julio César hacia el occidente. Julio César hacia occidente. La guerra de las Galias, Francia. Cuando hablamos de la guerra de las Galias estamos hablando de Francia. Acá tengo la profesora de francés que está conectada. La guerra de las Galias en el siglo I a.C. El cruce del Rubicón, así se llama en latín. Nadie se atrevía a cruzar ese río hasta que estaban los galos. Por eso a los franceses se los llaman los galos. Los habitantes originarios de Francia son los galos. Los galos. Y al cruzar el río desarrollan esta guerra contra los galos y ellos ganan esta guerra y ocupan toda la Galia, toda Francia, y luego avanzan hacia la Bretaña, hacia el norte, y cruzan el Canal de la Mancha y llegan hasta Inglaterra. Roma tuvo sus posesiones hasta Inglaterra. Y después siguieron hacia el norte y llegaron hacia el río Danubio y el río Rin. Ocuparon, y ahí están todas estas ciudades importantes, Colonia, Düsseldorf, Múnich, que son todas colonias que eran colonias romanas que estaban en las marcas, en las fronteras, en la frontera contra otros pueblos, no avanzaban hasta entonces. En ese siglo I, Roma se expandió hacia el oeste y llegaron hasta la península ibérica. Ellos conquistaron a los íberos. Barcelona como tal era un puerto romano, una ciudad muy antigua, mucho más antigua que Madrid es Barcelona. Por eso tiene un barrio medieval gótico tan importante, que eso no vamos a hablar. Cuando invadieron, después de que cayó el Imperio Romano e invadieron las tribus germanas o bárbaras que les decían los germanos desde el oriente, ahí se asentaron los godos y los visigodos. Entonces, convertidos por la iglesia, hicieron iglesias que llamaron góticas. Pero no voy a entrar en este tema. Uno de los góticos más antiguos de Europa está en el norte de España, en Barcelona. Y también en Francia, ¿no? ¿Cómo se me fue? No importa, ya me voy a acordar. Pero no viene al caso porque esto es Edad Media, ahora estamos con Roma. Entonces, Roma se expandió hacia el oeste, con Julio César. Había dos grandes falanges, 2 grandes legiones que comenzaron a construir el Imperio Romano. Las legiones dirigidas por Julio César, que desarrollaron hacia el oeste, y las legiones dirigidas por Pompeyo, que se movieron hacia el este. Y fue Pompeyo el que avanzó sobre el alicaído imperio de Alejandro Magno y de los distintos generales, los distintos reinos del imperio griego. Este avance de Pompeyo básicamente fue como una entrada triunfal, porque todos estos imperios habían caído en luchas de poder, en luchas intestinas. Estamos hablando todo en el siglo I, fines del siglo II, principios del siglo I a.C. En todo ese proceso donde empiezan a avanzar las legiones romanas, ¿y qué hacían las legiones romanas cuando iban avanzando? Construían caminos de piedra, caminos de adoquines. La gran
potencia expansiva de Roma estuvo en construir caminos de adoquines que no se estropeaban, que no se borraban. Serían como nuestras autopistas actuales. En una época donde no había caminos, construir los caminos y construirlos con adoquines significaban caminos que duraban para siempre, caminos de piedra, y construyeron acueductos en grandes lugares y generaron ciudades enormes que la humanidad no conocía. Roma llegó a tener más de 1 millón de habitantes, algunos plantean que llegó a tener 2 millones de habitantes. Imagínense que hoy una ciudad de 2 millones de habitantes es una ciudad compleja, inmanejable. Imagínense sin la ingeniería sanitaria que tiene el mundo actual, con los medicamentos, con el agua corriente, con el cloro que purifica el agua, con las cloacas. No había cloacas, Roma no tenía cloacas. Entonces, desarrollar grandes ciudades era una empresa enorme, una empresa complejísima, y se calcula que Roma podría haber llegado a tener hasta 2 millones de habitantes. Bueno, para el dolor de la profesora que está acá escuchando, París no existía. París es una ciudad medieval. Madrid tampoco existía para los españoles, no existía Madrid. Madrid es una ciudad que nace en el comienzo de la edad, de fines de la Edad Media, principio del Renacimiento. Madrid es una ciudad muy moderna. No es una ciudad tan antigua, no es milenaria. París es una ciudad un poco más antigua, pero es de la Edad Media. Entonces, Lyon es una ciudad realmente medieval, muy antigua. Chartres, bueno, un poco menos antigua, pero Lyon es una de las ciudades más antiguas y las ciudades del sur, evidentemente, de Francia, que eran ciudades romanas ya consolidadas. Los romanos combinaron 2 cosas. Combinaron el ejército que, digamos, por tierra con sus caminos romanos, los caminos romanos, las rutas romanas, por eso todos los caminos conducen a Roma. Era una gran estrella de caminos, estaba Roma en el centro y los caminos hacia todos los confines del imperio que hacían que el flujo de mercaderías, el flujo del poder, de funcionarios, de todo fluía de manera ininterrumpida, con lluvia, con viento, con nieve, porque los caminos eran de piedra. No se estropeaban con la lluvia, no se estropeaban con la nieve. Algo pesado sobre la nieve la rompía y abajo había piedra, y entonces eso permitió que Roma expandiera su poder. Y después el método de lucha que le llevó a ganar las guerras. Entonces Pompeyo es el que ocupa Oriente. Y uno de los conquistadores que disputó el poder con Pompeyo en Oriente fue el famoso Marco Antonio. Y claro, el enamorado de Cleopatra, la descendiente de los Ptolomeos. Los Ptolomeos se emparentaron con las familias reales de Egipto, porque se daban cuenta que si ellos no se emparentaban con los faraones, nadie los iba a aceptar como reyes. Tenían que tener algo de descendientes del sol. Tomaron el poder, mezclaron las familias, y de ahí viene esta mujer, Cleopatra, que se sentía la heredera. Nunca había habido una faraona en Egipto, ¿no? Como descendiente de los Ptolomeos, se sentía heredera del poder, y Marco Antonio, ella quiere seducir a Marco Antonio para que Marco Antonio la ayude a tomar el poder, y Marco Antonio la usa a ella para quedarse con todo Egipto. Para quedarse con todo Egipto. Bueno, no voy a entrar en la historia de Marco Antonio y de Cleopatra. Los que la conocen ya saben que termina muy mal, pero con los dos, porque Marco Antonio también termina mal, porque por amor a Cleopatra o por este deslumbramiento por Cleopatra termina traicionando a Pompeyo, y será Pompeyo el que en esta disputa por el mérito en Oriente es Pompeyo el que termina quedándose con todo el poder. Bueno, Pompeyo entonces ocupa el reino seleucida, que estaba desmoronándose porque en la muerte del último emperador seleucida, que era Alejandro, comienzan luchas intestinas. Recordemos que era todo un reino donde estaba incluido Judea. Entonces toma el control del imperio seleucida
y a su vez crece un reino que se llama el reino Asmonio, que tenía incluido a Judea. Y el reino Asmonio en este siglo I tiene la pretensión, estamos hablando del año ya 63, 60, 65 a.C., el reino Asmonio toma control de Judea y quieren seducir a Pompeyo para que Pompeyo los apoye como un protectorado. Roma no tenía esa idea de los protectorados. O son de Roma o no son de Roma. Eso de los protectorados no existía. Esto es muy moderno, diríamos ya. En Roma no le interesaba los protectorados. Lo que sí que Roma tomó el estilo persa, el respetar las religiones, el respetar su culto. Y lo que hizo fue poner como rey de Judea, en la primera etapa, poner como rey de Judea al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote. Derroca al imperio, al reino Asmonio, al príncipe Hircano II, se llamaba, lo leí en estos días, estuve preparándome un poco para dar más datos, porque es la etapa más cercana a Jesús, y esto entonces tiene esta situación de tomar el poder, pone un sumo sacerdote, pero no va a haber rey de los judíos, no va a haber rey de los judíos. Después vino una invasión que puso un poco en duda la compañía y la lealtad de los asmonios a Roma, y entonces Roma lo que hace es poner a Herodes como rey de Judea. Pero es un rey títere, no es un rey real, no es un rey verdadero. Este Herodes que pone el Senado romano como rey de Judea es un títere de Roma que a su vez depende del sumo sacerdote, que también es títere de Roma, y entre los dos manejan el culto y el poder dentro del pueblo de Judea. Pero está la Torre Antonia, se llama así, una torre enorme que construyen cerca del templo de Jerusalén, que ahí vive el procurador, Poncio Pilato, en la época de Jesús. Vivía el procurador, estamos muy cerquita de la época de Jesús, Estamos 30 años más o menos de la época de Jesús. Y entonces, Herodes entonces de esta manera desplaza a todos los asmonios que tenían la pretensión de reinar, y junto con el sumo sacerdote, con el sumo sacerdote son los que rigen todos los destinos de Judea. Un detalle de Herodes. Herodes no es judío. Herodes no es judío. Herodes es de la etnia idumea, una etnia cercana del sur, no es judío, es de la etnia idumea, pero fue educado como judío. Y bajo el reinado de Herodes, que comienza su reinado en el 37 a.C., les voy a dar un detalle, no se asusten. Como cuando se pone el nacimiento de Jesús antes de Cristo y después de Cristo, se dataron todos los años para adelante y para atrás. Después, con reconocimientos arqueológicos, se descubre que la fecha de Jesús, o el nacimiento de Jesús, según el calendario, no era ese que habían puesto. Pero cambiar el nacimiento de Jesús implicaba cambiar toda la periodización para adelante y para atrás, porque esto se descubrió hace poco tiempo. Entonces se prefirió poner que Jesús nació en el año 6 a.C. O sea, según la fecha que se había puesto de su nacimiento, en la antigüedad, en la Edad Media básicamente fue eso, entonces Jesús nació realmente 6 años antes de esa fecha, pero quedó todo el calendario ya organizado así, no se toca. Imagínense que habría que restarle 6 años a todas las fechas que tenemos hoy, sería un lío fenomenal. Entonces prefirió poner que Jesús nació en el 6 a.C. O sea que Herodes comenzó a reinar 30 años antes del nacimiento de Jesús. Y cuando Jesús nace, entonces realiza esa famosa matanza de los santos inocentes, Herodes, y entonces Herodes muere justamente un par de años después de Jesús, como dice la Biblia, y entonces Jesús, que estaba en Egipto, vuelve. ¿Se acuerdan de esa parte? Muerto Herodes, vuelve Jesús y se establecen, y muere en la era de Augusto. Entonces ahí llegamos a la dominación romana, ¿ven? Se configura todo el tablero
cómo llega Herodes al poder. Herodes es un reyesuelo, es un tetrarca básicamente. Después se dividió el reino en 3 partes, pero bueno, no vamos a tener Herodes tuvo 2 hijos, Filipo y Antipa. Herodes Antipas, ¿se acuerdan? El que le cortó la cabeza a Juan Bautista. Y estos fueron establecidos como tetrarcas. Y entonces después tenemos a Traconítide, y en Galilea vamos a tener, que fue tetrarca de Filipo y Antipas fueron tetrarcas de Iturea y Traconítide, y en Galilea estuvo... y Traconítide de Perea y Galilea. Entonces ahí tenemos configurados los tetrarcas, y esta es la época de Jesús. No son reyes verdaderos, no son judíos, no descienden de David, son extranjeros, fueron nombrados por el Senado de Roma. Eso está todo ya en el Nuevo Testamento. Pero así es como llega a Roma. Roma no tenía mucho interés en Oriente, porque Oriente ya veo que me escucha algún oriental y me mata, ¿no? Oriente siempre fue una bolsa de gatos, siempre fue, porque hay muchas etnias, muchos pueblos que se han ido asentando, y le ha costado mucho mantener una situación de paz. Han tenido imperios muy potentes que los han dominado a fuerza de cuchillo, a fuerza de látigo, a fuerza de prepotencia, y a Roma no le interesaba más ir hacia Occidente, ¿no? Bueno, así se configura la llegada de Roma a Judea. No hay ningún libro de la Biblia que narre esto, solamente la última etapa, toda la etapa del Evangelio y de la generación de todo el Nuevo Testamento, vamos a tener datos de la época de Roma, y de cómo se organizaba, cómo Jerusalén se transformó junto con Cesarea de Filipo, junto con Cesarea eran las 2 capitales, Jerusalén en la montaña y Cesarea en la costa. Una era la capital política y la otra la capital administrativa, y estaban los tribunales. De hecho, Pablo apela al César desde Cesarea. Entonces, Roma tenía una ocupación, los judíos seguían haciendo su vida. De hecho, a ellos no les importaba ni Jesús ni nada. Pilato no le interesaba Jesús, simplemente quería que lo maten ellos. No tenía ningún motivo, aplicaban la justicia como podían, no entendían demasiado. Lo que no querían eran revueltas y rebeliones. No querían rebeliones. ¿Por qué no querían rebeliones? Porque las rebeliones evidentemente generaban inestabilidad y fluían menos impuestos a Roma. Después de que Pompeyo vuelve victorioso, y termino con esto ya, después de que Pompeyo vuelve victorioso a Roma, encumbrado, después de haberle ganado, gracias Patricia por recordarme la Biblia de los 70, ahora al final hablo de este tema. Gracias. Después de, les decía, de volver victorioso, ganándole la contienda del mérito a Marco Antonio, en Egipto, y Pompeyo termina tomando Egipto también. Perdonen que tomo un poquito de té. Con Pilato al mando, Pilato tenía sus pretensiones para ocupar un cargo senatorial o de funcionario muy importante en Roma. Por eso él no quería que la situación se le fuera de las manos, ni con Jesús, ni con Barrabás, ni con nadie, porque ya con Judas de Galilea se le había ido medio de las manos, y eso casi le corta la cabeza política a Pilato. Por eso resuelve todo enseguida crucificando a Jesús. Él buscaba su carrera política. Bueno, llega Tito, el general Tito llega y se hace cargo de la provincia de la provincia de Palestina. Ahí empieza a tomar el nombre de Palestina. Y cuando se hace cargo de esta provincia de Palestina, vuelven a aparecer revueltas en Jerusalén y en toda Judea, lo cual, y revueltas graves, porque estaban los monjes esenios y los fariseos, que reclamaban que Roma se fuera, los dejara libres. Comenzaron a generar revueltas, comenzaron a aparecer otros mesías, otros que se decían que eran los mesías, y entonces esto hizo que Tito dijera: basta, así nomás
de brutal. Dijo basta. Y en el año 70 de nuestra era, o sea, 76 años después del nacimiento de Jesús, o 40 años después de la muerte de Jesús, Tito comienza a avanzar con sus legiones de norte a sur y destruyó todo lo que encontró a su paso. Todo, absolutamente todo. No dejó nada en pie, ni edificios, ni personas. Fue una masacre fenomenal. Y destruyó Jerusalén. No solamente pasaron a espada la mayor cantidad de la población de Jerusalén y a los monjes esenios también que estaban en el Mar Muerto, sino que demolieron íntegramente la ciudad. La demolieron. Llevaban ingenieros y albañiles que comenzaron a demolerla. No había esas bolas gigantes para demoler. Iban desarmándola piedra por piedra, derrumbándola. Demolieron Jerusalén y cuando caían las piedras se las llevaba a las afueras y se picaba la piedra hasta transformarla en arena. Jerusalén fue transformada literalmente en arena. Solo dejaron en pie una parte del muro, que es muy pequeño, del muro del templo, que a su vez formaba parte de los muros de la ciudad, el famoso muro de los lamentos. ¿Por qué dejaron ese muro en pie? Para que el mundo y el futuro supiera cuán grande era esa ciudad que ellos habían destruido. Porque si ese era un pequeño muro del templo, imagínense lo que era la ciudad, ¿no? Imponente. La destruyeron íntegra en el año 70 de nuestra era. Y ahí se acaba, absolutamente borran del mapa a Judea, al pueblo judío, y el pueblo judío huye completamente del lugar, se dispersan, desaparecen los tetrarcas, desaparece completamente toda huella de Israel como nación y como pueblo, y quedan dispersos por las distintas ciudades del Mediterráneo. Siguen existiendo como nación, como religión, pero ya no más como pueblo ni como provincia romana. Bien, y ahí terminamos entonces con la destrucción de Jerusalén por parte de Tito. Con respecto a la Biblia de los 70, ¿por qué les insistía o les pedí que me lo recordaran? Gracias, Patricia. Porque en el periodo donde ya en el periodo final de Grecia y en el principio del periodo romano, ocurre que la mayor parte de los judíos ya no hablaban hebreo, porque había judíos, como les decía, en Alejandría, en Egipto, en Cartago, Túnez actual, había judíos en Roma, había judíos en Atenas, en Corinto, en todas partes, en la isla de Chipre, en Antioquía de Siria, en Antioquía de Pisidia, en la Odisea, en Tesalónica, en todas partes había colonias, personas judías, porque habían huido de esta destrucción. De esta destrucción, o sea, de la primera destrucción de Jerusalén. Después estos demás, de todas estas destrucciones, fueron a vivir a estas colonias judías que habían distintas. En todas partes había colonias del pueblo judío. Y entonces, ¿qué pasaba? La mayoría no hablaba hebreo, entonces no entendían el hebreo. Y entonces eligieron 70 sabios que tradujeron la Biblia hebrea al griego. Y esta versión de los 70 es la versión que se utilizó y que utilizaron los apóstoles cuando llegó el momento, y la Biblia que utilizaban para predicar usando el Antiguo Testamento hasta que se conformó el Nuevo. O sea, piensen que la primera palabra de Dios que tenían los apóstoles eran los textos del Antiguo Testamento, hasta que ellos comenzaron a poner por escrito todos los pensamientos, anécdotas y hechos de Jesús, y ahí surge junto a las cartas de Pablo el Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios para ellos era esta Biblia de los 70, que era la Biblia que se entendía. Y estos textos antiguos son los que llegaron a nosotros. Después, con el descubrimiento de Qumran, búsquenlo, Qum se escribe así como lo escribe con Q-U-M, Ram, R-A-M, Qumran. Se descubren en el año 40, en la década del 40, unas cuevas cerca del Mar Muerto de estos monjes esenios que asesinó Tito, que cuando avanzó Roma y destruyó su monasterio, ellos en unas cuevas guardaron sus rollos
de la Biblia que ellos tenían, los rollos de la palabra de Dios, en vasijas. Y en la década del 40, unos beduinos que estaban andando por la zona, jugando, unos chicos tirando piedras, escucharon que se rompían cosas de cerámica adentro. Entraron a las cuevas y encontraron estos rollos que habían estado nada más ni nada menos que 1900 años en esa cueva. Y como el clima es desértico y seco, y estaban dentro de esas vasijas, se conservaron de manera excepcional. Y ahí se pudo verificar que los textos de la Biblia de los 70 eran fieles a los originales y aparecieron, no todos, algunos rollos antiguos que tenían los monjes eseños. Así que bueno, y colorín colorado, la historia de salvación se ha terminado.